Les decía que la clase anterior, pues nosotros hablamos un poquito de esta temática, ¿cierto? De la ecuación de Bernoulli, que pues es una ecuación de energía, es una ecuación de energía en la que pues básicamente yo lo que tengo acá es la suma de varios elementos, ¿cierto? Que relacionan cantidades de energía dentro de una tubería y dentro de un flujo que se está desplazando entre un punto uno y un punto 2. ¿Cierto? Entonces, a manera de resumen, estuvimos hablando de que este primer término correspondía a una energía relacionada con el flujo. El segundo término, esa V es de velocidad, es una energía relacionada con la velocidad, que se llama energía cinética. Y este tercer término, que está relacionado con los cambios de altura, es una energía potencial. La ecuación de Bernoulli pues se puede trabajar de varias formas, ¿cierto? Una de las formas más comunes es esa que están viendo ahí en pantalla, esta que está acá, pero también se puede trabajar en términos de altura, ¿cierto? Si yo tomo cada uno de estos términos, o sea, eso es una igualdad, esto es una igualdad. Si cojo cada uno de esos términos y los divido por la gravedad, o sea, que eso me quedaría P1 sobre 2 sobre densidad por gravedad, dos veces la gravedad. El z lo divido por la gravedad. Al otro lado hago lo mismo, densidad por gravedad, dos veces la gravedad. Y aquí el z también lo divido por la gravedad. Entonces noten que donde está gravedad por z se cancelaría la gravedad y quedaría solo z, así como está acá. Donde está presión sobre densidad por gravedad, recuerden que densidad por gravedad es peso específico, entonces quedaría peso específico. Y la velocidad donde estaba el 2, pues simplemente me va a quedar velocidad sobre dos veces la gravedad. Esta ecuación que está acá es una ecuación que es un poco más, de hecho es más empleada en análisis de sistemas a través de tuberías porque relaciona estas variables de altura. Noten que z es la altura, la posición en el eje z de la partícula o de la sección uno del tubo y la posición en el eje Z de la zona 2 del tubo. Entonces, como esto me relaciona alturas, es una ecuación bastante utilizada porque cuando uno ve, digamos, el tema que sigue, que es sistemas de bombeo o pérdidas en tuberías, cuando se va a comprar una bomba, muchas veces se refiere a el caudal de la bomba y la cabeza de la bomba. Cuando dicen la cabeza es la altura que sería capaz de levantar la bomba. Entonces vean que uno puede relacionar esas energías con alturas. Por eso les digo, esta ecuación es bastante empleada. Entonces nosotros quedamos en que íbamos a desarrollar un par de ejemplos relacionados con esta ecuación de Bernoulli. También vimos que había restricciones. Restricciones a si entre el punto uno y en el punto 2 hay una situación que cambie drásticamente la energía del sistema, la ecuación de Bernoulli no es válida. Entonces les decía, si usted piensa en soplar una manguera larga, usted se da cuenta que entre más larga la manguera, si sea aire, lo que usted quiere hacer pasar por ella, si usted lo intenta hacer con su pulmón, le va a dar más lidia. Parecido pues como el proceso que tiene una draga. Es una manguera muy larga. La persona que hay allá bajo el agua intentando respirar por esa manguera, si no tiene aire impulsado por acá, le va a dar dificultad porque le toca vencer un montón de fricción al interior de esa tubería. Entonces, esa fricción representa pérdidas de energía. Por lo tanto, en ese caso en el que yo tengo tubos largos y angostos, no podemos decir que puedo hacer uso de la ecuación de energía de Bernoulli. Lo mismo si yo tengo, por ejemplo, una resistencia que me está calentando un fluido. Entonces, ahí ya no se está perdiendo energía, sino que se está aportando energía adicional al fluido. Entonces, en esos casos, o esos casos restringen el uso de la ecuación de Bernoulli y lo que entra o lo que empieza a ampliarse en ese caso sería otro tipo de ecuación que se llama la ecuación general de la energía. Pero de momento sigamos acá con esto que estamos hablando de Bernoulli. También nosotros vimos el teorema de Torricelli, ¿cierto? Que relacionaba esta velocidad de salida, ¿cierto? Esta velocidad de salida con la altura que yo tengo del fluido. Eh, Vimos que era básicamente la velocidad de la salida era la raíz cuadrada de dos veces la gravedad por esta altura. Entonces, cuanto más alto,
comentamos también eso, cuanto más alto tengo yo una columna de fluido sobre un orificio, mayor es digamos, la velocidad a la que sale el fluido por esa tubería. Entonces, vamos a continuar por acá. Entonces dijimos, vamos a analizar este problema. Entonces, permítame, yo voy a cambiar en este momento acá de computador para tener como un tablero acá disponible. Entonces voy a dejar de compartir en este computador y voy a compartir en este otro computador. Igual ustedes me van a seguir escuchando normal. Listo. Entonces vamos a trabajar esa ecuación de ese problema que estamos viendo allá, que podría resolverlo directamente con la ecuación de Torricelli, pero vamos a hacerlo con la ecuación de Bernoulli y más bien lo que sea que haya que ajustar, pues lo hacemos. Listo. Vamos acá. Permítame un momento, por favor. Yo justo antes de entrar a esa clase termino otra clase, entonces me da un poquito de dificultad, pero ya la vamos a abrir acá también. Estamos acá. Listo, y vamos a ir abriendo Paint para que vayamos resolviendo también ese problema. De momento hay cosas que necesitamos establecer, propiedades del fluido. El fluido que circula por ese problema que vamos a analizar es agua, entonces necesitamos saber propiedades del agua. Entonces necesito por favor que ustedes me ayuden definiendo cuál es el peso específico del agua, por ejemplo. ¿Ustedes saben cuál es el peso específico del agua? Ay, perdón. El peso específico del agua lo tienen por ahí anotado. El peso, pues, no es La eh, densidad por la gravedad. ¿Y eso cuánto da? eso, la- 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Es la densidad. ¿Y por la gravedad? Mm, Da Yo sé, es que en tema. Aquí. Uso abrir la diapositiva que sigue. Solo un momentico más. Bueno, entonces dijimos que íbamos a mirar ese problema en particular. Entonces, lo que me están pidiendo es, para estas condiciones, determinar el flujo volumétrico que se encuentra saliendo acá, en ese punto. O sea, cuánto caudal está saliendo. Entonces, les decía que es importante que uno tenga claro las propiedades del fluido, porque estamos hablando que nosotros tenemos nuestra ecuación de Bernoulli y que podemos darla en términos de alturas. O sea, nuestra ecuación de Bernoulli puede ser simplemente, pues en términos de altura, es presión, digamos, en el punto 1 sobre peso específico 1 más la altura de ese punto más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Eso sería igual a las condiciones en el punto 2, o sea, la presión en el punto 2 sobre el peso específico en el punto 2. Yo hago esto mejor para que no se vayan a confundir, sobre el peso específico en el punto 2 más la altura en el punto 2 más la velocidad al cuadrado en el punto 2, o que es en el punto 1 sobre 2 veces la gravedad. Esa es nuestra ecuación de Bernoulli en términos de alturas, ¿cierto? Entonces, necesitamos establecer, vean que en esa ecuación aparece el gamma, ¿cierto? O sea, que el gamma del agua, el peso específico del agua es 9,8 kilonewton sobre metro cúbico.
¿Que eso de dónde sale? Recuerde que el peso específico gamma es densidad por gravedad. Si la densidad del agua es 1000 y la gravedad es 9.8, daría esa multiplicación 9810 newton sobre metro cúbico. 9810. 10, exacto. Y eso daría en newton, pero yo acá le estoy poniendo en kilonewton, por eso coloco 9. Pues daría 9.81 para ser más precisos. Listo, entonces ya que tenemos esa ecuación, pues lo que sigue en el procedimiento es que nosotros definamos entre qué puntos vamos a hacer el análisis del problema. O sea, cuál va a ser mi punto 1 y cuál va a ser mi punto 2. Entonces, antes de uno escoger ese punto, pues digamos uno lo que tiene que preguntarse es si en esos puntos aparece la variable que yo estoy necesitando. Me preguntaron por el caudal, ¿cierto? ¿Cuánto es el caudal que está saliendo acá? El caudal. Me están preguntando cuánto es el caudal que está saliendo en ese punto. Entonces, mínimamente, uno de los puntos debe ser el punto donde me están preguntando la variable. Está bien, en la ecuación de Bernoulli no aparece caudal por ningún lado, pero aparece velocidad. Y la velocidad tiene una estrecha relación con el caudal. Recuerden la ecuación de conservación de masa o de continuidad, en la que dijimos, incluso yo les ponía ejemplos, si queremos medir el caudal del río Nechí, dijimos, no, medimos la velocidad y el área, porque no hay forma de hacer aforo, de poner un balde ahí a esperar que se llene y medir el tiempo, no se puede. Entonces, recuerden que el caudal yo lo puedo relacionar con la velocidad. El caudal es velocidad por área. Entonces vean que si nosotros definimos el punto 2 como este punto F, el punto de salida, en ese punto es donde me están preguntando el caudal y ese caudal a su vez está relacionado con la velocidad. Por lo tanto, podemos aplicar Bernoulli entre algún punto y ese punto F, ¿cierto? El punto 2 o la salida va a ser F. Ahora, el otro punto, pues digamos ya habiendo definido de que esta zona de acá va a ser uno de mis puntos de interés, tenemos que definir la otra zona donde vamos a analizar. Lo más conveniente es tomar como primer punto o como ese otro lugar de análisis el punto donde más información tenga o el punto donde uno sepa que más variables se van a cancelar. O recuerden, voy a organizar esta ecuación para que sepan que es una igualdad lo que tengo ahí. Voy a poner esto es igual a esto. Esta es la ecuación de Bernoulli. Y bajemos esto por acá, ¿cierto? Entonces, ya vimos que en el punto 2 lo vamos a tomar como el punto F. O sea, esto acá va a ser el punto F, en el punto F. Ahora tenemos que tomar la decisión del punto 1, dónde lo vamos a analizar. Les decía que lo más sabio es tomar donde más información tenga. Uno de los puntos donde más información tengo yo del fluido es en A. Se dirán, pero B se parece. El problema de B es que está dentro de la tubería y B tiene velocidad. En cambio A, como es sobre la superficie del agua que hay dentro de ese tanque, y esa superficie, cualquier partícula que esté ahí, aunque por F esté saliendo algo muy rápido, aunque por acá vaya rápido, la superficie no se mueve tan rápido. Entonces, en A o en superficies de tanque siempre decimos que la velocidad del fluido es aproximadamente cero. Entonces, por eso en ese punto es conveniente. Noten que A, la velocidad es cero y la presión de A en el punto A también es cero, porque A está abierto a la atmósfera. Eso es un punto importante cuando ustedes vean este símbolo en los problemas, ¿cierto? Cuando ustedes vean ese símbolo de que yo tengo esta T, ¿cierto? Eso lo que está diciendo es como si fuera un respiradero de ese tanque. Entonces, si es un respiradero, quiere decir que lo que está dentro del tanque está a la misma presión que tenemos desde afuera. Entonces, A tiene la misma presión que hay afuera y manométricamente afuera no hay presión. El sistema está a la atmósfera, entonces en la atmósfera yo no puedo medir presión manométrica, me da cero. Entonces, ya les decía que el punto A es un punto sabio. Es un punto sabio para nosotros escoger para esta condición. Entonces, esta va a ser A y en este lado vamos a tener el punto F. Entonces, vamos a empezar a analizar de esa ecuación
¿qué cosas se hacen cero? Entonces miremos. En el punto A dijimos que la presión era ¿cuánto? ¿Cuál es Cero. la presión en el punto A? Cero. La presión en el punto A es cero. Tú, Jefferson, ¿alcanzaste a hacer este ejercicio antes de hoy? No, señor. Ok, bueno, no hay problema. Pero sí hay que tratar de hacer esos problemas, ¿listo? En el punto F. F está justo después de que sale del tubo. Entonces el agua ahí, cualquier partícula que salga ahí de ese tubo vuelve y se encuentra con la atmósfera. O sea que en el punto F tengo la misma condición de presión que en A. O sea que la presión en F es cero. O sea que en 2 sería cero. O sea que aquí también tengo que la presión es cero. La velocidad en A, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la velocidad en el Cero punto? también. La velocidad en 1 es cero. Yo no puedo decir que la velocidad en 2 sea cero, porque en 2 sí tengo una velocidad considerable. Ahora, otro punto importante es definir la referencia. Uno puede trabajar con la referencia para la altura, o sea, dónde su altura va a ser cero. Acá parece obvio que la altura cero es esta línea. O sea, cualquier cosa que esté ahí es altura cero. Entonces vean que de ahí para arriba me dan las alturas. Entonces yo puedo decir que la altura de F es cero, por lo tanto el Z de la posición F, este de acá, es también cero. Listo. Entonces vemos que de esa ecuación, lo único que sobrevivió, de esa ecuación, lo único que sobrevivió, voy a hacerlo acá un poquitico más abajo. Lo único que sobrevivió de esa ecuación fue que me quedó Z1, que no lo voy a llamar Z1, sino ZA, porque vimos que uno era A, y del otro lado sobrevivió la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y en esa ecuación el z de A es conocido porque la altura a la que se encuentra el punto A respecto a la referencia es conocida, es la suma de esos dos parámetros. 1, 2 más 1, 8, entonces z es conocido, la gravedad es conocida, por lo tanto yo podría conocer la velocidad en el punto 2. Despejando esa velocidad en esa ecuación, como está el cuadrado, al final va a tener del otro lado una raíz y me queda 2 veces la gravedad por z, que es la misma ecuación que les decía, que es la ecuación de Torricelli. Entonces, hay problemas en los que directamente yo puedo identificar esa ecuación de Torricelli y hay problemas en los que yo diría, no, más fácil, pues hombre, plantee la ecuación de Bernoulli y seguramente esa ecuación de Bernoulli va a llegar a lo que realmente usted tiene representado en su problema. Entonces acá llegamos a que vamos a calcular esa velocidad de esa forma. Ahora bien, ya simplemente aplicar la fórmula. Acabamos de ver en este problema que la altura de A respecto a la referencia es 1.2 más 1.8 metros, o sea, 3 metros. Por lo tanto, la velocidad a la salida de ese fluido va a ser la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, 2 por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por la altura de A, y la altura de A dijimos que era 3 metros. Por lo tanto, eso me queda que es 2 por 981 por 3. Voy a hacerlo por acá con una calculadora que tengo por acá. Pues dice que da 58.86. 58.80. Punto 86. Ya le sacaste raíz, ¿cierto? No, ahí todavía no le he sacado No. raíz. ¿Cierto? Esto es 58.86 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Todo eso está todavía dentro de una raíz. Ya cuando lo sacamos, le sacamos raíz, es 58.
58.86 es la raíz de eso. Aquí me equivoqué. Raíz cuadrada de 58.86. Y me da que es, sale ese número feo, le doy a KSD y me da que es 7.67 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Ustedes vean que el uso de esa ecuación de Bernoulli es bastante simple. No tengo que detenerme a calcular cada uno de los términos de la ecuación, no. Es simplemente plantear la ecuación y mirar cuáles de esos términos se terminan cancelando. Entonces acá en este problema particular que preguntaban sobre la velocidad de la salida, terminó siendo la ecuación de Torricelli y pues vemos que es bastante simple, incluso en el mismo manejo de las unidades. Entonces esta es la velocidad a la salida. Listo. Miremos de nuevo el problema. Era lo único que me estaban preguntando en ese enunciado. Ahora bien, alguien me podría preguntar, venga, ya que sabemos que es una tubería de 40 milímetros de diámetro interior, dígame, o sea, la salida esa era la velocidad, pero dentro del tubo a qué velocidad iba. Eso también lo podría conocer. O me podrían preguntar, venga, dígame cuál presión tenía el fluido, de cuánto era la presión en el punto C. Eso también me lo podrían preguntar. Presión en el punto C. Bueno, vamos a mirar otro problema en particular, dado que acá no me preguntaban más de esas informaciones. Yo quería mostrarles por acá algo también importante, y era que hay ocasiones en las que en ese caso particular, yo no necesité usar el peso específico del agua. Yo les compartí este libro. Hay momentos en que el agua está más caliente, más fría, y eso va a afectar la forma como se fluye a través de la tubería. Sobre la parte final de todos estos libros hay propiedades. Entonces voy a mostrarles por acá, porque esa tabla final o esas tablas que hay al final ayudan incluso para determinar áreas del tubo y ese tipo de cosas. Entonces les voy a mostrar por acá. Esperemos que cargue un poquito el libro. Les voy a mostrar por acá. Si yo quisiera propiedades, ¿cierto? No, aprenderse eso de memoria muy, muy difícil, pero miremos por acá. Entonces acá me dan, permítame, yo sigo organizando esto acá, ¿no? Para que ustedes vean listo, acá llegamos a la primera tabla de propiedades. Noten que estamos en la página 508 de este libro. Entonces miren que acá me dicen unidades del sistema internacional, propiedades del agua. Y acá me dice, vea, a cada temperatura el peso específico, el gamma del agua en kilonewton sobre metro cúbico, 9.81. Noten que si el agua estuviera más caliente, comienza a variar ese peso específico. Dan otras propiedades que más adelante vamos a usar, como la viscosidad cinemática y la dinámica. Por ahora no las estamos usando, pero más adelante se van a usar. Y también aparece para el sistema internacional, o sea, para el sistema inglés, perdón. Entonces, si necesitáramos temperaturas en Fahrenheit o pesos específicos en libra pie cúbico o densidades en libra por segundo sobre pie cuadrado, pues ahí la tendríamos. También hay para otros líquidos, ya no agua, ¿cierto? Acetona, alcohol, porque no siempre lo que va a fluir por la tubería es agua. Puede ser que esté fluyendo gasolina, podemos estar analizando el sistema de flujo o el sistema de alimentación de un motor a gasolina, por ejemplo. Entonces, ahí el peso específico sería 6,67, ya no 9,81. O glicerina o aceite combustible, ¿cierto? ACPM. Entonces, tendría esas propiedades. Por acá, en sistema inglés. Y después, miremos, por ejemplo, eso para algunos lubricantes.
Viscosidad grado 40, 60. ¿Cuántos son las viscosidades a 40 grados, a 100 grados? Si yo quiero, esos son cambios de viscosidad con la temperatura. Si lo que tengo para fluir o lo que estoy analizando es aire, entonces también tengo esta tabla de acá. Si yo lo que quiero es propiedades ya, por ejemplo, de tuberías, ¿cierto? Entonces, cuando uno compra tuberías de acero, una de las cosas que le dicen a uno es de qué cédula. Y la cédula tiene que ver con cuánta presión quiero que resista, cuál va a ser el espesor de pared de ese tubo. Entonces ahí normalmente cédula 40 y cédula 80. Entonces acá me dicen, vea, si es una tubería NPS de cuarto de pulgada, ese es el tamaño nominal. Un cuarto no quiere decir que sea el diámetro interno. Si uno le dice una tubería de un cuarto, una tubería de media, no quiere decir que es el diámetro interno. Realmente el diámetro interno, pues acá lo vemos en pulgadas. Te vean que, por ejemplo, eh, para una tubería de un cuarto de pulgada, una pulgada son 25 milímetros, un cuarto debería ser 0,25 y vean que el diámetro interior de una tubería no es 0,25 y no 0,36 cuando tenemos tuberías en pulgadas. Esto para cédula 40. También hay tuberías de pared más gruesa, ¿cierto? Se conoce como cédula 80. Te vean que en este caso un cuarto de pulgada, ya el diámetro interno no es 0,36 como en el caso que teníamos allá, sino 0,302. Entonces acá encuentran información sobre tubos y vean esto que importante, el área de flujo, es decir, el diámetro, el área por donde fluye el fluido, me dan las dimensiones en metros cuadrados y en pies cuadrados. Entonces, eso también es bastante importante porque pues, normalmente uno para determinar esas áreas tiene que hacer pi cuartos del diámetro al cuadrado o pi por r al cuadrado. Acá le están ahorrando a uno ese cálculo. Bueno, entonces, ya sabiendo que tenemos esas tablas sobre el final del libro, igual el libro o lo que ustedes tienen como guía de este curso, también les indica cómo hacer esa lectura de esas tablas que tenemos al final de los libros de mecánica de fluidos. Bueno, entonces vamos a mirar ahora este problema en particular, este que tenemos acá. En este problema me están hablando de un medidor común, ¿cierto? Un medidor de Venturi, y es un medidor que se utiliza, digamos que, pues, vamos a hallar acá, vamos a hacer acá, ¿cierto? Si yo tengo, bueno, este ejercicio, bueno, ustedes van a quedar con el video, entonces ni lo voy a copiar eso, bueno, llevamos esto por acá. Vamos a dejarlo por acá y más bien si algo ahorita les comparto. Em, bueno, si yo tengo la siguiente situación, yo tengo, imaginemos que tenemos flujo a través de un conducto. Vean, algo muy común. Yo ayer estaba en una visita en un laboratorio en el que hacen pruebas de motos, motocicletas, que pues una cosa es usted poner la moto prendida, encender la moto ahí en ralenti, ¿cierto? Y medir así como se hace en el CDA, que pues prende la moto en ralenti y le miden las emisiones contaminantes. Pero otra cosa es que usted, por ejemplo, la moto le esté andando. Una moto cuando está operando se comporta de forma muy diferente a cuando está en ralenti. Entonces, en ese laboratorio, cogían y miraban antes de la caja filtro de la moto, le conectaban un tubo y digamos que esta fuera la caja filtro y ahí luego tendría el motor, ¿cierto? Le conectaban un tubo y ellos necesitaban saber cuánto aire se estaba consumiendo la moto, porque estaban haciendo unas pruebas en un rodillo, es decir, la moto, digamos que estas fueran las dos llantas de la moto, la llanta que tiene tracción, digamos, la llanta trasera, vamos a decir que eso aquí era el manubrio de la moto, y la llanta trasera la montaban en un rodillo, y ponían esa llanta que girara. Ponían esa llanta que girara. Entonces, están haciendo pruebas con la moto como si estuviera en la calle, como estuviera rodando. Entonces era este rodillo girando
todo el tiempo y necesitaban saber cuánto aire se estaba consumiendo la moto, porque además también está midiendo cuánto combustible entraba para mirar qué tan eficiente era la moto. Entonces estaban haciendo eso y necesitaban, de nuevo, necesitaban saber cuánto aire estaba tragando. Entonces, ¿cómo medir ese aire? Yo les había preguntado, si yo quiero medir el caudal del río Nechí, ustedes en velocidad por área, bien. Si yo quiero medir el caudal que sale por la llave de la cocina, pongo una cubeta de agua, dejo que se llene, pongo un balde, muy fácil, dejo que se llene y mido el tiempo. Pero con aire yo no puedo hacer eso. Yo pongo una cubeta ahí, ¿cómo vas a saber cuándo se llenó de aire? O un tarro, no sabe uno cuándo se llenó de aire. Entonces medir, por ejemplo, aire es más difícil. Entonces alguien se inventó, dijo, no, venga, inventemos un dispositivo que nos ayude a medir esa velocidad del aire, esa velocidad a la que va el aire por ese tubo. No pierdan de vista que el interés es medir la velocidad que va por ahí. Entonces el dispositivo es similar a este que tenemos en este ejemplo. Es un dispositivo de este tipo, es un dispositivo de este tipo y me están diciendo, en este caso pues dicen que es agua, pero el principio de funcionamiento sería exactamente el mismo que si yo tuviera aire. Es un medidor que se llama medidor de Venturi. Es incluso algo que en los aviones se encuentra y en muchos dispositivos de ingeniería van a encontrar ese medidor. Entonces, vamos a tratar de analizar ese problema. Entonces, me están diciendo que está fluyendo por ahí agua y me están preguntando la velocidad del fluido en A. Y pues una vez sepa la velocidad de ese fluido en A, yo podría saber cuál es el flujo volumétrico. Y pues lo que les decía, cuánto se está tragando la moto en ese rodillo. Ahora que me están diciendo, no, venga, mida la velocidad, pues ya dijimos, eso ya debe ser cuento viejo para ustedes, ya dijimos que el caudal yo lo calculo como la velocidad por el área, ¿cierto? El caudal, vamos a dejar eso por acá, el caudal es velocidad por área. Entonces, en este problema en particular me están diciendo eso, venga, ¿cuánto, a qué velocidad va por ahí? ¿Y qué hizo la persona que quiso medir la velocidad? Dijo, no, me invento algo que se conoce como medidor de Venturi. Un Venturi es básicamente un tubo que usted trae y que de una forma regulada le cambia la sección. Todo, ustedes ya me habían dicho en la clase anterior, si aquí viene, digamos, despacio, acá se tiene que alargar y andar rápido porque tiene que pasar por una parte más estrecha. Entonces un medidor de Venturi cambia la velocidad del fluido, cambia la presión a la que está circulando el fluido. Entonces vamos a mirar cómo sería ese comportamiento de ese fluido en ese caso, ¿cierto? Ya vimos que cabal era velocidad por área. Bueno, entonces tenemos este problema en particular. Entonces, es casi obvio que pues, los dos puntos que tenemos que analizar es el punto A y el punto B, ¿cierto? Porque nos están preguntando la velocidad en el punto A y ahí solamente estoy viendo dos puntos, ¿cierto? Entre los que podría aplicar Bernoulli, que sean dos puntos que tengan información para el problema. ¿Listo? Entonces, me están diciendo que el agua está a 60 grados. Ojo que, volviendo a las tablas, 60 grados ya no puede decir que el peso específico del agua, que el gamma, sea 9.81. Entonces vamos a ir a mirar acá la tabla. Bajo esas condiciones, ¿qué peso específico tengo? Entonces recuerden que era la primera tabla que había. Me vuelvo acá hasta la primera tabla, ¿cierto? Que es esta de acá. Y me dicen que está a 60 grados. Entonces, vean que a 60 grados ya el agua no tiene un peso de 9.81, sino de 9.65. Entonces voy a traerme ese dato para acá. Peso específico del agua a las condiciones que me están diciendo es 9,65 kilonewtons sobre metro cúbico. Listo, y vamos a aplicar en ecuación de Bernoulli, ¿cierto? Entre el punto A y el punto B. Bueno, entonces en el punto A, bueno, la ecuación de Bernoulli
Recuerden que pues si escribiéndola acá de nuevo, ¿cierto? Eso no sobra tenerla ya anotada, aunque se vayan a cancelar, pues vamos a escribir qué es. Bueno, yo mejor la copio porque a eso me va a ocupar mucho espacio acá, entonces mejor la copio de acá del problema, ¿cierto? Vamos a copiar la que está en términos de la altura, o sea, esta de acá. Entonces tengo que mi ecuación de Bernoulli es esta de acá, ¿cierto? Ecuación de Bernoulli. Ahora bien, en el punto A y en el punto B, ¿será que tengo presión? Eso está dentro de un tubo y es agua lo que está fluyendo, ¿cierto? Al parecer el agua va para arriba. Acá me dicen que el agua va para arriba, ¿cierto? Entonces, en A y en B tengo presión. ¿Qué me dice? En el punto A tengo presión. A ver, muchachos. Mm, Ok. ¿Qué creen? Está dentro de un yo tubo. digo que sí, profe. Eso, Pues yo también digo lo mismo. exactamente. Tiene presión. Y de hecho, quien hizo el medidor se inventó esto que está acá, vea. ¿Por qué digo que se inventó eso que está ahí? Porque aquí eso ahí, no sé si ustedes alcanzan a ver, pero acá adentro tiene mercurio. Y ve el mercurio cómo se organizó. Hizo como una U, pero tirada para la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que la presión en A es mayor o menor que la de B, según cómo se hizo ese mercurio ahí. ¿Mm? ¿Dónde se ve que está más presurizado, en A o en B? Acuerden que eso es un manómetro de Nu, que eso ya lo vimos. Nada. En A, ¿cierto? Porque a que empujó el fluido para el otro lado, está bregando allá hacia el mercurio. Si los dos estuvieran a la misma presión, el nivel del mercurio sería como una manguera de albañil, como esas que hacen para tirar nivel en construcción. Pero como está más bajito en A, quiere decir que en A hay más presión. Entonces, vamos a, no podemos decir que esto es cero. No podemos decir eso, ¿cierto? Entonces vamos a dejar eso quieto. Entonces, ni en A ni en B, ojo, A va a ser mi lado izquierdo, siempre es de dónde va el fluido para dónde va. Entonces él empezó en A y va para B, o sea que el lado derecho para mí va a ser B. ¿Listo? Este lado que tengo acá. Ahora bien, eh, yo debo establecer mi referencia, ¿cierto? Es decir, para dónde voy a empezar a decir que es mi cero, pues yo voy a decir que voy a medir desde acá, o sea, este es mi z igual a cero en ese punto, o sea que yo puedo decir que B está 0,46 metros por encima de A, eso lo puedo decir ahí, listo, o sea que en A el z que yo acabo de poner porque puse mi referencia ahí es cero. ¿Sí entienden por qué el z de A sería cero, cierto? ¿Sí entienden por qué ese z sería cero? ¿Por qué? ¿Para qué se cancelan? No, ese z ahí puse mi referencia, vean, mira, acá puse mi referencia. Entonces ese z necesariamente tiene que ser cero. El z de B, vean que acá me dice que B está a 0,46 metros, o sea que se lo tengo. Eh, la velocidad en A y la velocidad en B no puedo cancelarlas porque tiene velocidad. Entonces voy a escribir mi ecuación con esas cosas que acabé de determinar. Entonces, en A tengo presión, ¿cierto? Voy a escribir directamente como realmente sería mi ecuación. Entonces, la presión en 1 es la presión en A. Entonces voy a escribir presión en A sobre gamma. De nuevo, ese gamma lo buscamos, ya lo conocemos. Z1 es 0, entonces más queda velocidad en 1. A mí me gusta hacerlo así para que no se confunda con volumen ni nada de eso. Sobre 2 veces la gravedad, ¿cierto? La velocidad no se cancela. Igual a la presión en B, que también tengo presión, sobre gamma, más el Z2, más el Z2, más la velocidad
bueno, eso no es 1, sino que esto es A, la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Listo. Y hasta ahí, eso es lo que sé de mi ecuación de Bernoulli. Bueno, el Z2 ya dijimos que era 0.46, o bueno, voy a dejarlo así de momento expresado, pero miremos qué conocemos nosotros de esa ecuación. Es una ecuación, por lo tanto yo solo podría resolver para una variable, solo podría tener una incógnita. Yo conozco la presión en A o la de B, realmente no las conozco. Yo sé que ahí está presurizado, pero no sé cuánto es. La velocidad de A y la velocidad de B tampoco las conozco. Lo único que yo conozco en esa ecuación es la altura del punto B, que pues yo puse 2, pero realmente la altura del punto B. Es el único que se conoce de esa ecuación. Entonces tengo 4 incógnitas, una sola ecuación. No puedo resolver ese problema solo con esa ecuación. Entonces vamos a mirar qué otras ecuaciones podemos usar para resolverlo. Permítame, yo pongo esto más pequeño para que empiece a caer el problema acá, ¿cierto? Listo. Entonces, les decía que hay muchas cosas que no conozco, hay 4 cosas que desconozco de esa ecuación. Bueno, entonces, pues una de las cosas que yo puedo hacer es, acá me dieron información, además de las condiciones del problema, me dijeron, venga, usted acá tiene una condición de presión que ese manómetro le puede ayudar a determinar esa presión. De hecho, ustedes hicieron un ejercicio en los que a partir de la información de un manómetro determinar la presión del sistema. Entonces, vamos a mirar si yo hago manometría en este problema, ¿cómo hago para determinar cuánto es la presión de A o la presión de B? O la diferencia de presión. Entonces vamos a mirar. Recuerden que si yo parto del punto A y quiero viajar hacia el punto B, voy a hacer una cosa acá para que sea más fácil de escribir acá. Voy a hacer esto acá más pequeño. A ver, movamos este gamma, ¿cierto? Que lo vamos a necesitar, pongámoslo por acá. Todavía no lo vamos a usar. Y movamos este Venturi, movámoslo por acá. Listo. Vamos a ver si ahí me da. Entonces vamos a escribir una ecuación que me relacione la presión de A y la presión de B. Entonces, ¿yo qué hago? Yo puedo empezar en A. Puedo decir, la presión de A, yo ahora muevo esto para otro lado, no se preocupen. La presión de A, ¿cierto? Si yo comienzo a bajar, voy a bajar hasta acá. Entonces debería sumar presión. Y lo que tengo ahí es del mismo fluido que va por entre el tubo. O sea, lo que se metió ahí en la manguera es lo mismo que está viajando por acá. Es de lo mismo. Entonces, recuerden que cuando yo bajo, ¿cierto? Si yo bajo dentro de un río, mi presión manométrica comienza a aumentar. Entonces acá vamos a decir, bueno, primero voy a ir desde A hasta este puntico de acá. Entonces digo, esa presión de A más gamma por Y sería la presión en este punto. Sigo bajando, ahora vamos para este punto, más gamma por esta altura, que es 1.18, 1,18 metros. Ya estoy en ese punto, ¿cierto? Más gamma por 1,18 metros. Entonces ya estoy en ese punto allá. Voy a... Permítame un momento. Acá una cosa. Listo, entonces... con esta ecuación que yo tengo acá, ya puedo decir que tengo mi presión en ese punto. O sea, yo podría decir que ese punto se llama X. Y yo podría decir que eso es la presión en X. Pero no me interesa la presión en ese punto X. Me interesa saber cuál es la presión A o en B, comparada con B, ¿cierto? Entonces, tengo PA más gamma Y. Más gamma por 1.18 metros.
Ya estoy en ese punto. Ahora voy. Ese punto, recuerden que como está en Mercurio, ¿cierto? Porque esto es Mercurio. Entonces, entre esos dos puntos tengo la misma presión, o sea que realmente ya estoy acá, en el otro lado. Ahora lo que voy a hacer es pasar de ahí hasta el punto de arriba. Entonces vean que antes sumaba porque estaba bajando, cada vez me está haciendo más profundo en un fluido. Ahora vamos a restar, entonces menos ese 1,18, ¿cierto? 1,18, pero esta vez ya por el gamma del mercurio, el gamma del mercurio, el gamma del Hg. Y ya llegué a este punto de acá, que todavía no es la presión de B, pero puedo seguir trabajando con esa presión y ahora decir, no, venga, voy a ir hasta este punto acá. O sea que tengo que seguir restando. Entonces puedo decir menos 1,18, perdón, menos Y o menos el gamma del Hg por Y, por Y. Y ahí llegué hasta este punto de acá. Y puedo seguir subiendo. Si yo subo hasta este punto, en ese punto estoy a la misma altura que en el punto B. Entonces podría decir menos 0,46 por el gamma, o que ya es el gamma del fluido normal, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto era la distancia? 0,46. Menos 0,46 por el gamma del fluido normal, que es lo que va por la tubería, que es agua. Para diferenciar los gamma, ¿cierto? Voy a colocar, recuerden que la primera parte dijimos que lo que va por, lo que está metido acá es agua. Aquí era presión en A más gamma del agua. Voy a dejar eso acá, voy a ponerle una A para que se identifique que es agua, gamma del agua, ¿cierto? Y después los que dice Hg es mercurio, que mercurio se denota por Hg. Entonces, cuando yo hice este último pedazo, 0,46 ya por el gamma del agua, de nuevo, ya llegué hasta la parte superior, llegué hasta acá. Y acá lo que tengo yo es la presión de B. Entonces yo acá puedo decir que esa es la presión de B. Entonces noten que nosotros acá ya acabamos de poner una segunda ecuación en las que mis incógnitas son B y A. Demás cosas que hay ahí, gamas, alturas, todo eso es conocido. Entonces yo puedo escribir, de hecho voy a organizar esta ecuación para que quede algo más fácil de trabajar. Yo puedo escribir, a ver, vamos a tratar a ver, esto acá estaba acá, ¿cierto? Menos eso. Yo la voy a poner acá y voy a escribirla toda en un solo renglón para que no se quede así tan feo eso. Entonces, venía acá, ¿cierto? Esta es esta. Y después tenía, vamos a tratar de hacerlo más organizado todavía. Después tenía que esta presión de acá vino y restó todo esto. Realmente esa es la ecuación que tengo ahora, ¿cierto? Voy a ponerla acá debajo de lo que ya venía trabajando, que queden como en una sola línea. Listo. ¿Esa ecuación qué es? Es una ecuación de presiones, perdón, es una ecuación de presiones que me está relacionando lo que hay en el manómetro, ¿cierto? Esta ecuación que acabo de escribir se saca con pura manometría, lo que tengo allá. Entonces, noten que yo en esta ecuación yo puedo decir la velocidad, ¿cierto? Yo puedo decir que la velocidad no, perdón, yo puedo decir que la presión de A, vamos a hacerlo con el mismo color negro que vengo trabajando. La presión de A, noten que puedo traerme la presión de B acá, menos la presión de B, o mejor, hagámoslo al contrario, digamos la presión de B menos la presión de A. Es decir, si yo me llevo esto para el otro lado de la igualdad, para acá,
pasa a negativo. Entonces queda PB menos PA. Vamos a ahorrar esa raya tan fea. Igual, y del lado izquierdo queda todo lo que ya tenía, ¿cierto? Miremos una cosa acá en el problema. Acá, este último término que yo tengo acá, este término que yo tengo acá, ¿cierto? Yo venía trabajando, este término de acá, yo venía trabajando, digamos, este menos 1,18 por el mercurio fue porque acá subí, ¿cierto? Menos 1,18 y eso era mercurio. Pero luego donde está ese Y ya no es mercurio, es agua. Entonces ese término que señalé ahí tiene un error y es que no es ese menos 1, menos gamma, ya no es mercurio, sino que es agua. Entonces voy a corregir acá porque esto no debería ser mercurio, sino que es agua. Noten que lo único que hay de mercurio es una columna, un pedazo de columna que tengo ahí en el fluido. Entonces eso es agua. Entonces, ¿por qué digamos que hago esa corrección? Porque es que realmente acá tengo gamma del agua por y acá tengo menos gamma del agua por Y. O sea que esos dos términos se van a cancelar. Gamma del agua por Y se cancela con ese gamma del agua por Y. Entonces, esos dos se cancelan y reescribiendo pues mi ecuación con las cosas que quedan, entonces PB menos PA, que pasé el PA para el otro lado como lo expliqué ahora, y acá queda, este queda positivo, ¿cierto? Entonces queda gamma del agua, voy a escribirlo en orden, 1,18, gamma del agua, ese término de acá, menos 0,46 gamma del agua, menos 0,46 gamma del agua, que fue este de acá, ¿cierto? Menos, lo único que me falta escribir es 1,18 gamma del mercurio, entonces menos 1,18 gamma del mercurio. Y ahí tengo la diferencia de presiones entre B y A. ¿Por qué me interesa escribirlo en términos de la diferencia de presiones? Porque yo acá tengo la presión de A y la presión de B. Si las paso para el mismo lado, me queda una diferencia de presiones. Entonces, por eso lo estoy haciendo así. Entonces, si yo quiero saber cuánto es de diferente es PB menos PA, vamos a hacer esta operación. Acá tengo 1,18 menos 0,46 por el gamma del agua. 1,18 menos 0,46, 1,18 menos 0,46 me da 0,72 por el gamma del agua, 0,72 por el gamma del agua, menos 1,18 por el gamma del mercurio. Recuerden que el gamma del agua ya lo habíamos hecho, ¿cierto? Lo teníamos por acá anotado. Era 9,65, que me dijeron, determina el gamma del agua para 60 grados. Pues me tocó hacerlo, ¿cierto? Entonces, eso ya lo había hecho. Yo subo esta ecuación para que quede, sigamos como trabajando un poquito ordenados. Listo, entonces vamos a mirar cuánto nos da realmente esto. Entonces esto dijimos que era 0,72 por el gamma del agua, y el gamma del agua acabamos de decir que era 9,65 por 9,65 kilonewton sobre metro cúbico menos 1,18 el gamma del mercurio. Y el gamma del mercurio me lo dieron en el problema. Me dijeron, suponga que conduce agua y que la gravedad específica del fluido en el manómetro es 1,25. Entonces ahí me dijeron, ojo, eso aquí es gamma del mercurio. Entonces me dijeron, la gravedad específica del fluido es de
en el manómetro es de 1.25. Me dijeron que el SG, Specific Gravity, es 1.25, lo que hay en el manómetro. Recuerden que esa gravedad específica es la relación entre la densidad del fluido y la del agua, o lo que es lo mismo. Si yo quiero saber cuál es el gamma del mercurio, bueno, yo dije mercurio, pero ahí no dijeron que era mercurio. Realmente si fuera mercurio, la densidad específica era más grande. Pues yo puse Hg pensando que era mercurio, pero no, en ninguna parte dicen que era mercurio. Entonces no le paremos bolas a eso y sigámoslo llamando Hg. Si yo quiero saber la densidad del mercurio es 1.25, pues del mercurio no, de ese fluido en ese manómetro es 1.25 por el gamma del agua. Pero ojo, ese gamma del agua, cuando me dicen gravedad específica, es respecto al agua a 4 grados, no a 60. Todos sabemos que el gamma del agua a 4 grados es 9.81. Entonces, el gamma de ese fluido, ya me siento mal llamándolo SHG, llamémoslo de otra forma para no confundirnos, llamémoslo la sustancia, el gamma de la sustancia, vamos a llamarlo mejor sustancia para no llamarlo Hg, que estamos embarrándola ahí porque el mercurio realmente es muy pesado, entonces no es bueno llamarlo mercurio. Entonces gamma de la sustancia, vamos a ver dónde más hicimos eso, sustancia, tengo Hg y Hg, lo que es en estos dos puntos de acá, gamma de la sustancia, y este también tendría gamma de la sustancia, gamma de la sustancia, gamma de la sustancia. Creo que no hay ninguna otra parte donde le haya llamado mercurio. Bueno, entonces el gamma de la sustancia, dado que me dijeron la gravedad específica, yo digo que es 1.25 el gamma del agua. El gamma del agua es 9 por 9.81. Y ahí tendría el peso específico de esa sustancia, 1.25 por 9.81. Y me da que es 12.26. Entonces me dijeron 12,26 kilonewton sobre metro cúbico. Los gammas o los pesos específicos sean en esas unidades. Entonces vamos a retomar esta ecuación que tenemos acá, ¿cierto? En la que teníamos que la presión de A menos la presión de B, ¿cierto? PA menos PB. Entonces dijimos que estamos escribiendo, ¿cierto? 0.72 por 9.65. Eso me da 0.72 por 9.65, me da 6.948. Entonces, el primer término es 6,948. Ojo que este es 0.72 son metros, ¿cierto? Yo estaba tomando dimensión, entonces es metro por kilonewton sobre metro cúbico, que haría kilonewton sobre metro cuadrado. Kilonewton sobre metro cuadrado es kilopascal. Tiene sentido que una diferencia de presión de en kilopascal. Entonces tengo ya esta parte hecha. Ahora me dice menos 1.18 por el gamma de esa sustancia, que es 12,26 kilonewton sobre metro cúbico por metro. Eso también sería kilopascales. Entonces yo hago esa resta que yo tengo ahí. Entonces es 6.948 menos 1.18 por 12.26. Eso me da menos 7.51. 51,88, entonces ponemos 9 acá, kilopascales. La presión de A menos la presión de B. Ahora yo les preguntaba cuál era más grande, ¿cierto? Si A o B. Entonces me dijeron, no, la presión de A, la presión de A debe ser más grande que la de B. Y acá nos dio que si yo resto A menos B, me da más pequeño. Entonces debía haber un error en el problema. Vamos a mirar qué pasó acá. Yo tenía que era
Ah, es que con razón, ¿cierto? La ecuación no es presión de A, otro error, ¿cierto? En sus problemas tan largos, pues suele pasar eso, ¿cierto? Lo que nosotros estábamos trabajando era presión de B menos presión de A. Y por algún motivo yo lo cambié a que era presión de A menos presión de B. Entonces vamos a corregir esto. No es presión de A menos B, sino PB menos PA. Vamos a colocar esto acá. ¿Ya? Aprovechar que ya lo había escrito por acá. Entonces lo que estamos resolviendo acá es PB menos PA. Y vamos a ponerlo acá de nuevo. PB menos PA es menos 7.51. Y tiene sentido porque vimos que A era más grande que B. O sea que tenemos ya la diferencia de presiones entre el punto A y el punto B. Ustedes dirán, pero eso no resuelve todavía el problema que tenemos, que es este de acá, de que tenemos muchas incógnitas y muy pocas ecuaciones. Entonces vamos a escribir de nuevo la ecuación que estamos trabajando, que es esta, ¿cierto? Vamos a mirar qué podemos hacer con esta ecuación, porque no tenemos la información de ahí, lo único que tenemos es B. Entonces voy a escribir esa ecuación, tal cual voy a escribir PB menos PA, a ver qué pasa. Entonces vamos a pasar PA en esta ecuación para el lado derecho. Entonces, ¿qué me va a quedar? PB va a ser lo más grande para que nos quede mejor la cosa. PB menos PA. Eso es sobre gamma, ¿cierto? Está sobre gamma. Hay que hacer esta sobre gamma. Pase este para el otro lado. Entonces va a ser igual a la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad menos, si pase PB menos PA, esta velocidad para el otro lado es igual. Entonces, menos la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad pasa negativa. Y el Z también pasa negativo, menos el Z de B. Recuerden que esa ecuación lo único que conozco yo es el Z de B. ¿Listo? Entonces, reescribiendo esa ecuación, yo puedo en esta parte de acá sacar factor común 1 sobre gamma y tirarlo para el otro lado. O sea que me va a quedar que la presión de B menos la presión de A, esto ya se vuelve un problema meramente matemático, ¿cierto? Como que resolver sistemas de ecuaciones. Entonces me queda que es, eso quedaría la velocidad de A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. De hecho, puedo sacar factor común 2 veces la gravedad y me queda menos la velocidad de B al cuadrado, ¿cierto? Menos ZB y todo eso multiplicado por el gamma que había acá debajo. Aquí ese gamma se fue a multiplicar al numerador del otro lado. Entonces, esto por gamma menos ZB por gamma sería esa diferencia de presiones. La diferencia de presiones dijimos que dio menos 7.519 kilopascales. O sea que yo puedo decir lo siguiente. Como esa diferencia de presiones dio 7.951 kilopascales, pero porque es que eso fue lo que había hallado yo, PB menos PA, ¿cierto? Menos 7.51. No me equivoqué, 7.519. Pasa que como no veo toda la pantalla, menos 7.519. Menos 7.519 kilopascales. Esa diferencia de presiones, yo aquí lo hice, pasé ese gamma para el otro lado, es la velocidad en A al cuadrado menos la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Pues yo había pasado gamma para allá, dejémoslo ahí, ¿cierto? Por gamma menos ZB por gamma. O sea, esa es la ecuación que tengo en este momento. Y de nuevo, tengo una ecuación en la que ya aparecen dos incógnitas, A y B. Listo, entonces, ¿qué pasa? Pues la velocidad de A y la de B puedo correlacionarlas también. Miremos el problema.
¿Qué pasa? Que a mí me dijeron que en A tengo un diámetro interior de 300 milímetros y en B de 200. ¿Cómo es la velocidad de B comparada con la de A, más grande o más pequeña? ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo es la velocidad de B comparada con la de A, más grande o más pequeña? ¿En B va más rápido o más despacio? Pues a mi parecer, siendo el diámetro un poco más pequeño, creo que la velocidad es más. Es más grande, ¿cierto? Entonces tiene sentido. Entonces vamos a escribir eso en ecuación. Todos sabemos que el agua que va por A, o la masa de agua que va por el punto A, es la misma masa de agua que va por B. Yo puedo escribir eso, la masa de agua que va por B es la misma masa de agua que tengo en el punto A, o sea, los dos son iguales. Y las masas se relacionan a su vez con el caudal como densidad por el caudal, y el caudal es velocidad por el área, ¿cierto? El área del punto A, y del otro lado del igual, el flujo másico es densidad por velocidad por área de B. Esta es velocidad de B y esta es velocidad de A. Por lo tanto, como la densidad está en ambos lados de la ecuación, yo la puedo cancelar. Se va la densidad. Y yo podría decir que la velocidad de A, sobre la velocidad de B, o sea, correlacionando las dos velocidades, la de A sobre la de B, o sea, pasar la de A ya, es el área de B sobre el área de A. Esa es una ecuación que yo puedo escribir, correlacionando velocidades. ¿Para qué me sirve esa ecuación? Porque es que yo igual listo. ¿Qué pasa? Acá yo tengo velocidad de A y velocidad de B, ¿cierto? Bueno, de hecho no fue muy inteligente haber colocado este gamma a este lado, ¿cierto? Porque acá tengo velocidad de A y velocidad de B. Entonces, conviene mejor incluso quitar ese gamma y dejarlo en el otro lado, pero sigamos acá con la ecuación acá de velocidades. Entonces, las áreas, recuerde que el área uno la calcula como pi cuartos del diámetro al cuadrado. Entonces yo voy a escribir eso, ¿cierto? Velocidad, a ver, hagamos eso, llevémonos este cálculo para allá para abajo para que no se nos pierda lo que estamos haciendo. Llevemos este cálculo para allá, vengo y lo pongo por acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo de esta ecuación de acá? Ustedes perdonan que este ejercicio sea tan largo, pero yo quería mostrarles cómo es el funcionamiento de estos medidores que utilizan Venturi. Entonces, reescribiendo esas velocidades, entonces yo puedo decir que la velocidad de A sobre la velocidad de B es igual al área de B dividido el área de A. Y el área es pi cuartos por el diámetro de B, al cuadrado, sobre el de A, que es pi cuartos del diámetro de A al cuadrado, ¿cierto? Ahí vean que ese pi cuartos está arriba y abajo, o sea que esto se puede cancelar con este de acá, y me queda que la relación entre velocidades, o sea, la velocidad de A dividida la velocidad de B, es la relación entre los diámetros al cuadrado. No importa ni siquiera en qué unidades están. El diámetro de B dijeron en el ejercicio que era 200 y el de A dijeron que era 300. Entonces, el de B es 200. Sigo acá, ¿cierto? El diámetro de B es 200 y el diámetro de A es 300 al cuadrado. 200 sobre 300 al cuadrado. Recuerden que la calculadora no lo hace así, ¿cierto? 200 al cuadrado sobre 300 al cuadrado me da que es 0.44. 0,44. No importan las unidades porque como están milímetros al cuadrado, centímetros arriba y abajo, se cancela.
Entonces, de esa ecuación, noten que uno puede saber que la velocidad de, digamos, la velocidad de A es 0,44 veces la velocidad de B. Y esa es esta ecuación la que se va a volver clave en la solución de este problema. ¿Cómo que clave? Nosotros teníamos ya una ecuación que solo nos habla de velocidades. Entonces, voy a volver a la ecuación que solo nos habla de velocidades, que era esta que tenemos acá, ¿cierto? Solamente me está diciendo la velocidad de A, si usted la tiene al cuadrado, la de B, si usted la tiene al cuadrado. Entonces, en esa ecuación, que les digo que, pues digamos que yo pasé ese gamma acá para el otro lado, pero podría quitar fácilmente esa ecuación. Voy a llamarme esa ecuación y voy a reescribir allá de forma que me quede fácil reemplazar lo que ya había determinado. Listo. Eso se va a ir con un montón de cosas ahí que no me sirven, pero la ecuación que en este momento manda la parada que necesitamos es esta. Yo voy a quitar esto acá para que no nos confunda. Voy a quitar esto que no nos confunda. Entonces vean que en este momento llegamos al punto en que tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Las dos incógnitas son las velocidades, que es lo que me preguntan, y las únicas incógnitas y las dos ecuaciones son esas que están ahí en pantalla. Entonces, pues para que quede un poquito fácil para que ustedes, digamos, lo tengan un poquito más, como les digo, como más simple. Entonces, pues voy a hacer un tratamiento aquí de, de dejar solo de un lado las velocidades. O sea, eso lo voy a dejar solo de ese lado y voy a pasar todo lo demás para el otro lado para que quede como más sencilla la cosa. Entonces acá tengo menos 7,519 kilopascales, ¿cierto? Eso estaba dividido entre el gamma. Aquí tenía estos dos gammas que les dije ahora que había cometido un error al pasarlo para el otro lado. Entonces, está dividido entre gamma, ¿cierto? Si eso está multiplicado por dos veces la gravedad, me queda que eso es igual a la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad de B al cuadrado. Aquí tengo eso. Ahí pues me devolví un poquito, pero no hay mucho problema. Entonces, el gamma, ese es el gamma del agua. Y dijimos que era 7 perdón. Vamos a mirar que estaba por acá anotado. 9,65. El gamma, que es un parámetro que estamos usando bastante en este ejercicio. Entonces es 9,65. Entonces vamos a devolvernos acá. Y que tengo que menos 7,519 kilopascales dividido 9,65 kilonewtons sobre metro cúbico. Multiplico eso por dos veces la gravedad, 2 por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la diferencia de las velocidades al cuadrado. O sea, esa va a ser velocidad de A al cuadrado menos velocidad de B al cuadrado. Y pues vamos a llevar eso a la calculadora, ¿cierto? Tengo que es menos, vamos a hacerlo acá, menos 7,519 por, acá es dos veces la gravedad, 2 por 9,81, perdón acá, 2 por 9,81. A ver, yo trato de corregir eso. 2 veces la gravedad, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, volvamos a la calculadora. Entonces, menos 7,519 por 2 por 9,81. Todo eso dividido 9,65. Y eso me da menos 15. Menos 15. Ya vamos a terminar. 0,287. Esos son velocidades al cuadrado. Eso me va a dar la velocidad en metros sobre segundo. Eso me va a dar metros cuadrados sobre segundos al cuadrado. Eso es la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad de B
al cuadrado. Listo. Esa fue las dos diferencias. Ustedes dirán, bueno, ¿y dónde sale ese metros sobre segundo cuadrado? Kilonewton, ¿cierto? Kilonewton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Kilopascal es kilonewton sobre metro cuadrado, o sea que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado sobre metro cuadrado. Ustedes revisarán las unidades, se darán cuenta que da eso. Entonces, en este momento, de nuevo, tengo ya dos ecuaciones bastante simplificadas que me hablan de cómo son las velocidades. Me tengo esta y tengo esta otra. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es reemplazar una ecuación en la otra o solucionar eso de alguna de las formas que ustedes ya habrán visto. Entonces, si yo quiero conocer la velocidad de, digamos, la velocidad de B, pues yo aquí tengo que es menos 15.287 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿cierto? Es igual a la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad de B. Y la velocidad de B es 0,44 por la velocidad de A, que es esta ecuación que yo tengo acá. Vamos a correrla para la derecha. 0,44 por la velocidad de A. Esa es la velocidad de B. Por la velocidad de A. O sea, velocidad de B, según la ecuación que yo tengo acá, es 0,44 velocidad de A. Como eso está al cuadrado, es 0,44 al cuadrado, velocidad de A al cuadrado. Y ya de esa ecuación yo ya puedo despejar cuál es la velocidad de A. Noten que aquí hay 1 menos 0,44. 1 menos 0,44 da 0, menos 1 menos 0,44 daría 0,56 velocidad de A menos la velocidad de B. Momento, 1 menos 0,44. Acá de nuevo parece que tengo un error acá en este problema. Y es que, pues si yo continúo así, acá me da positivo y el otro lado tengo un negativo. Entonces eso me va a terminar generando una inconsistencia porque tengo unos números al cuadrado. O sea que de nuevo, seguro por acá nos equivocamos en despejando ese problema en particular. Dime yo una cosa acá, velocidad de A menos velocidad de B. Miremos acá, a ver si logro verlo acá particularmente. Acá tenía que era A menos B. A ver, aquí tenía presión de B menos presión de A. Es velocidad A menos velocidad de B menos ZB. Ah, bueno, es que acá me falta algo. Y es que nosotros se nos olvidó, pues a nosotros no, yo les estoy echando la culpa a ustedes también, ¿cierto? Acá teníamos, cuando hice, miremos acá, entre estos dos pasos. Yo dejé las dos velocidades, pasé el 2 veces la gravedad para el otro lado, todo muy bien hasta ahí. El gamma lo pasé a dividir, pero me olvidé que estaba ZB por gamma. ¿Sí ve que no lo colocamos ahí? Entonces realmente en esta ecuación de acá, en esta ecuación, cuando dice velocidad de B menos velocidad de A al cuadrado, al otro lado me queda más gamma por ZB. Me hizo falta sumar eso ahí. O sea que lo mismo acá. Del otro lado tengo gamma por ZB. Entonces vamos a escribirlo ahí. Igual, pues, les digo, al no tener el tablero acá, más gamma por el Z de B. Eso me darían las dos velocidades. Y entonces acá, en ese problema de acá, ¿cierto? Me falta sumar al otro lado gamma por ZB. Te lo voy a hacer, ¿cierto? Voy a correr esto para acá. Y acá me queda más gamma, ¿cierto? Y gamma, recuerden que es 9.65, ¿cierto? Estamos acá. Vamos a hacer esto un poquito más grande para que me quede fácil escribirlo. Más 9.65 por el ZB.
¿cierto? Y ZB estaba en el problema, ya lo voy a anotar. Eso es la velocidad de A al cuadrado menos la velocidad de B. Entonces miremos acá el ZB. En el problema, la altura del punto B respecto al punto A es 0,46. Entonces ponemos esa información acá. 0,46 gamma por ZB por 0,46. Entonces realmente esa diferencia de velocidades, ¿cierto? Velocidad de A menos velocidad de B es menos 15 más 9,65 por 0,46. Entonces vamos a mirar acá. Menos 15.287 más 9,65 por 0,46. Y eso me da, acá me faltó menos 15.287 más 9,65 por 0,46. Y me sigue dando negativo, menos 10,848. Entonces, hagamos una cosa. Menos 10,848. Aquí acá tengo, ya no va a ser menos 15, sino menos 10,848. Yo voy a revisar dónde puede haber tenido el otro error, 10,848. Y voy a tratar de resolverles este problema de una forma más organizada para que ustedes les queden ahí, ¿cierto? Acá me está dando negativo, o sea, eso me está dando que es menos 0,56. Perdón, positivo, 0,56 velocidad de A al cuadrado, y el otro me está dando menos 10,848. Yo voy a revisar el problema donde me pude haber equivocado, que como les digo, al ser un problema tan grande, hay mucha posibilidad de que uno pueda, digamos, hacer un despeje equivocado o en fin. Entonces yo trato de organizar el problema y se los mando, les mando el paso a paso de la solución, porque acá noten que lo único que necesitaríamos sería despejar, ¿cierto? Sacar raíz cuadrada y ya. Pero en ese momento pues llegamos a un problema porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe, ¿cierto? Lo que claramente, como digo, claramente debe haber un error en ese espejo. Pasa que pues en un tablero táctil, donde no tengo todo el panorama de un ejercicio tan largo como este, pues me es un poquito difícil encontrarlo. De todas maneras, yo que sí quiero que ustedes tengan en cuenta, pues que lo que nosotros acá usamos fue Bernoulli, utilizamos conservación de la masa y utilizamos manometría, porque cuando nosotros hacemos esto acá, estamos utilizando manometría. Entonces son varias relaciones que estamos empleando y todas ellas, digamos que en pro de utilizar un dispositivo que tiene un estrechamiento como si fuera un medidor de velocidad. Entonces, como les digo, yo busco el, el error que cometió en ese problema y les comparto la solución vía WhatsApp de paso a paso para que quede sumamente claro. De todas maneras, ese problema particularmente es un problema que está enunciado en el libro que yo les compartí. Entonces también lo podrían buscar e intentar también ustedes llegar a ese error, o sea, qué fue lo que sucedió ahí. Entonces, pues digamos, con este problema terminaríamos como esta temática de Bernoulli, ¿cierto? Ya pasaríamos a ecuación general de la energía. Como les digo, voy a buscar en dónde he cometido el error. Listo. En este momento, como les digo, pues me pongo a buscar, seguramente nos enloquecemos porque es un problema muy largo, no nos da para resolver otro problema, entonces vamos a dejar la clase de hoy hasta ahí. Más allá de el por qué negativo, que ya les dije que es un error en la ecuación, no sé si ustedes tengan de pronto otra pregunta, si no, pues dejamos hasta dentro de 8 días. Yo voy a tratar de, en las diapositivas hay otro problema, pues un problema más sencillo realmente, que es uno que tiene que ver con esto, pues voy a tratar de dejarles también la solución de este problema y estamos
hablando por WhatsApp, yo les estoy compartiendo la información que pueda. No sé si tienen de pronto alguna inquietud o quisieran de pronto aclarar alguna cosa. Nos dije, pues no nos dio el problema, pero no nos desanimemos por eso. Yo les encuentro el error que cometió, así como encontramos esos dos ahí, sino que en el momento no veo el otro. No sé si Eh, tengan de pronto alguna otra duda. ¿Sí? Pues, profe, lo que yo le iba a decir, bueno, respecto a los ejercicios en el campus, pues Sí. que pues tocaría mirar a ver qué hay allí para resolver, ¿no? Ah, sí. Yo también les comparto por acá como cuál es la tarea que sigue, porque es un taller de Bernoulli. Hay varios problemas de estos similares a los que hemos resuelto. Ah, Entonces, es un taller en el que deben solucionar, creo que 3 problemas relacionados con Bernoulli. Listo. Eso yo también les indico ahí cuál sería la fecha. ¿Vale? bueno, no, lo que yo le iba a decir era que de pronto uno si se ha tardado en enviar cualquier eh, de información de los talleres, es porque, pues de mi parte, en realidad a veces yo salgo un poco tarde del trabajo porque llego a las 5:30, 6 de la tarde, entonces, y respecto que hay otro profe que siempre nos deja un poco de unos talleres que siempre son un poco pesados, que siempre conllevan tiempo. Ok. Bueno, el taller que habría que resolver, pues yo lo voy a habilitar desde mañana. Es un taller en el que tienen que resolver 3 ejercicios cualquiera, ¿cierto? Cualquier 3 ejercicios de los que hay en la plataforma en la ecuación de Bernoulli. Yo ahí se los indico, yo les abro la plataforma desde mañana y tienen hasta dentro de 8 días, que dentro de 8 días sería un ejercicio que tendríamos de examen, parecido a lo que hicimos la vez pasada. ¿Listo? Ok, Bueno, no sé si Jair tenga alguna inquietud, si no, entonces dejamos hasta ahí. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar la clase hasta ahí y pues nos estamos hablando por WhatsApp. ¿Listo? ok, profe, Bueno, que estén muy bien. Hasta igualmente, luego. hasta luego. Está por ahí, muchas gracias. Con gusto, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.